Paz de Cristo, estimados hermanos y amigos. Es un gusto una vez más estar delante de ustedes en este domingo de victoria, como cada domingo que el Señor nos concede estar. Hoy es un día de victoria en lo particular porque nuestro Señor ha resucitado. Me siento contento de poder transmitir este mensaje para ustedes y para todos los hermanos y amigos que escuchan este audio y este video. Espero que hayas sido bendecido en tu devocional, espero que hayas tenido momentos de adoración, momentos de oración, de lectura bíblica, de agradecimiento. Y ahora, bueno, es momento de continuar el mensaje de la palabra de Dios. Y antes de hacerlo, el día viernes estuvimos agradeciendo de una manera especial a todo el equipo de las escuelas bíblicas de vacaciones virtual por el trabajo que han realizado. Y bueno, ahora quiero hacerlo. Ya el día de hoy concluyó oficialmente este gran trabajo. Dios bendiga a cada uno de los organizadores. No quisiera mencionarlos a todos por temor a omitir algunos, pero todos los que estuvieron participando de alguna u otra forma, Dios los bendiga. Deseo de verdad, de todo corazón, que el Señor pague este hermoso esfuerzo. Y bueno, te voy a invitar a que abras tu Biblia. Vamos a meditar unos momentos en el mensaje de la palabra de Dios. Te voy a invitar a que abras tu Biblia en Lucas, en el capítulo 24. Los primeros versículos vamos a leer en el nombre del Señor. Ya saben, yo utilizo una versión un poquito diferente, pero es palabra de Dios. Cree que estamos leyendo palabra de Dios. Allá en Lucas, capítulo 24, del versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios: el domingo, al amanecer, las mujeres fueron a la tumba de Jesús para llevar los perfumes que habían preparado. Cuando llegaron, vieron que la piedra que tapaba la entrada de la tumba ya no estaba en su lugar. Entonces entraron en la tumba, pero no encontraron el cuerpo de Jesús. Ellos no sabían qué hacer ni qué pensar. De pronto, dos hombres se pararon junto a ellas. Tenían ropas muy blancas y brillantes. Las mujeres tuvieron tanto miedo que se inclinaron hasta tocar el suelo con su frente. Los hombres les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Recuerden lo que Jesús, el Hijo del Hombre, les dijo cuando todavía estaba en la región de Galilea. Él les dijo que sería entregado a hombres malvados que lo matarían en una cruz, pero que al tercer día iba a resucitar. Ellas recordaron esas palabras y salieron de aquel lugar. Cuando llegaron a donde estaban los 11 apóstoles y los otros discípulos, les contaron lo que había pasado, pero ellos no creyeron lo que decían, porque les parecía una tontería. Entre las mujeres estaban María Magdalena, Juana y María, la madre del discípulo que se llamaba Santiago. Sin embargo, Pedro salió corriendo hacia la tumba. Al llegar, miró hacia adentro, pero solo vio las telas que habían envuelto el cuerpo de Jesús. Entonces regresó a la casa, asombrado por lo que había pasado. Amén. Te voy a invitar a que hagas una oración para empezar nuestro mensaje. Gracias, Dios, por estos momentos, por tu palabra. Bendícela. Y que esta palabra, Señor, sea para honrarte, sea para exaltarte y sea para glorificarte, Señor. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aquí leemos sobre la resurrección de Jesús, el Salvador del mundo. El día viernes hicimos un resumen de todo lo sucedido a lo largo de la semana, cómo el Señor entra a Jerusalén como el Rey de Reyes, y ahora el Señor ha muerto el día viernes, ha sido crucificado en la cruz, pero gloria a Dios que no ha quedado ahí en la cruz. Para muchas personas la muerte de Jesús toma el primer lugar. Para muchos de los cristianos, incluso la muerte de nuestro Señor Jesucristo puede ser el fundamento de nuestra fe. Pero, hermano, lo que ocurrió hoy
ocurrió hoy, lo que ocurrió el primer día de la semana, es el fundamento real de nuestra fe. El Señor ha resucitado. Su muerte, es cierto, fue necesaria, pero en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo está el poder del Evangelio. Ahí radica el poder del Evangelio. No tanto en la muerte que era necesaria, sino en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En la historia del mundo muchos personajes han muerto, y eso lo decimos constantemente. Muchos grandes líderes, muchas personas que hicieron el bien, hombres y mujeres que impactaron el mundo de una manera positiva, algunos otros de una manera negativa. Pero el único que ha tenido el poder para levantarse del sepulcro fue y es nuestro Señor Jesucristo. Así que alaba y glorifica el nombre del Señor, porque no está ya en una cruz clavado, porque no está ya en una tumba sepultado. Ahora nuestro Maestro vive y reina para siempre. Gloria a Dios. Solamente eso lo pudo lograr nuestro Señor. Jesús fue sacrificado. El Señor fue el sacrificio por nuestros pecados. El Señor fue nuestra Pascua. El apóstol Pablo lo dice de una manera muy hermosa allá a los Corintios, en el capítulo 5, en el verso 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y en la traducción original del griego, la palabra que usa Pascua, el apóstol Pablo, realmente la palabra que usa es cordero. El cordero, oveja, el cordero que fue muerto para nosotros, que incluso fue ordenado allá en Egipto antes de salir como esclavos el pueblo de Israel. Es la misma palabra, una está en hebreo, otra está en griego, pero es la misma idea, que nuestro Señor Jesucristo fue el Cordero Pascual. Gloria a Dios. La sangre de los animales, cuando fueron puestas en los postes, en los dinteles de las casas, fue una señal de la fe de cada uno, de que cuando pasara el ángel de la muerte por cada uno de los hogares de Egipto, al ver la sangre del cordero en los hogares del pueblo de Israel que confió en esta palabra, no verían la muerte. Y todos ellos fueron entonces librados así del espíritu de muerte, que fue la última plaga de Egipto. Y en el Nuevo Testamento me llama muchísimo la atención que se cita nada más y nada menos que 11 veces este concepto, el Cordero de Dios. Y hasta el día de hoy nosotros lo decimos, el Cordero de Dios. Juan, cuando lo bautizó, así lo presenta: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y a lo largo del Nuevo Testamento 11 veces se menciona que Jesús es el Cordero de Dios. Gloria a Dios. Nuestra salvación está basada en dos grandes hechos. Y esto creo que es importante dejarlo. Nuestra fe, hermano, como hijos de Dios, nuestra fe como cristianos está basada en dos importantes hechos. Y ya mencioné uno. El primero, que es la muerte de nuestro Señor Jesucristo al pagar nuestra deuda del pecado. Ese es un hecho verdadero. Nuestro fundamento, nuestra fe se basa en que Jesús murió por nuestros pecados, que Él pagó la deuda que nosotros no podíamos pagar. Porque la palabra de Dios es clave en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. También allá en Romanos, en el capítulo 5, en el verso 8, mas Dios muestra su amor
para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso en un principio decía que es cierto que Jesús era necesario que muriera, que Él llevara, decíamos el día viernes, que Él llevara sobre su espalda el peso del pecado de toda la humanidad, de tu pecado y de mi pecado. Y esto es un hecho real, y este es un hecho importante. Nuestra fe es que con el sacrificio de nuestro Señor en la cruz del Calvario, nuestros pecados han sido perdonados. Y yo alabo y bendigo el nombre del Señor, porque esto es una realidad en mi vida. Gracias al sacrificio, gracias a la muerte de nuestro Señor en la cruz, es que nosotros podemos tener acceso al trono de la gracia. Es que nuestros pecados han sido perdonados y ahora somos limpiados. Pero no solamente eso, no solamente el Señor quiere darnos el perdón de los pecados, el Señor siempre va más allá. El Señor en su plan perfecto siempre nos va a invitar a ir más allá. El Señor no solamente quiere perdonar nuestros pecados, estimado amigo que hoy nos escuchas, que hoy nos ves, estimado hermano, no hemos buscado solamente a nuestro Dios porque ha perdonado nuestros pecados en la cruz del Calvario, o porque por medio de su sacrificio hemos sido perdonados. Hay algo más allá, que es la resurrección. Este evento maravilloso que, como decía en un principio, es la base de nuestra fe. Dice el apóstol Pablo que si el Señor no se hubiera levantado de entre los muertos, en vano sería nuestra fe. La resurrección de Jesús, que quebró las cadenas de la muerte, dando vida eterna a todas las personas que confíen y crean en Él como su Salvador personal. Aleluya. Mas ahora Cristo, dice la palabra de Dios en 1 Corintios, en el capítulo 15, del 20 al 23, me voy a permitir leerlo. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Las primicias de los que durmieron es hecho, las primicias, lo primero, o sea Jesús, porque cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Y Cristo es las primicias, es decir, está diciendo el apóstol Pablo, pero Cristo es el primero, no es el único, es el primero. Luego los que son de Cristo, y cuántos podemos decir que somos de Cristo. Y los que son de Cristo en su venida también resucitarán. Aleluya. Esta es la fe, esta es nuestra confianza, que no solamente fue un hecho histórico que está comprobado, pues hubo muchos testigos de la resurrección de nuestro Señor. Aquí Lucas nos narra que primero fueron las mujeres a ver el cuerpo de Jesús, a preparar el cuerpo de Jesús. Y aunque algunas personas regresaron de la muerte física mientras Jesús estuvo aquí en la tierra, el caso de Lázaro o de aquella muchachita que el mismo Señor Jesucristo resucitó, ellos resucitaron, pero posteriormente Lázaro envejeció y también murió. Esa es la gran diferencia entre los que resucitaron, que posteriormente, pasando el tiempo, incluso dice la palabra de Dios que cuando el Señor muere en la cruz del Calvario, se abrieron los sepulcros y muchos resucitaron. Pero ellos siguieron su vida y posteriormente murieron. El Señor resucitó de entre los muertos para no ver la muerte nunca, jamás. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Y entonces esa es la promesa que nosotros tenemos. Vamos a morir físicamente, pero después vamos a resucitar para no ver la muerte nunca, jamás. No como Lázaro, que Lázaro resucitó de los muertos, pero después murió físicamente.
Un día nosotros nos vamos a levantar, dice el apóstol Pablo, como lo hizo primeramente el Señor Jesucristo. Y no veremos la muerte jamás. Gloria a Dios. Jesús fue la primera persona en la historia en resucitar por su propio poder. Muchos antes habían resucitado. Había habido milagros de resurrecciones, pero no habían sido por poder propio. Había sido el Señor Jesucristo, había sido algún profeta que había levantado por el poder de Dios, pero el único que se levantó de entre los muertos por su propio poder fue nuestro Señor Jesucristo. Así que alaba y glorifica el nombre del Señor, porque Él es el único que ha podido vencer a la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Aleluya. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El viernes pensaron que el enemigo pensó que había ganado la batalla, pero no sabía que lo que iba a hacer nuestro Señor Jesucristo era tomar autoridad sobre la muerte de nueva cuenta, porque así como entró la muerte por un hombre, como lo menciona el apóstol Pablo, era necesario y es necesario que por un hombre viniera la resurrección. Gloria a Dios. Era la única forma. Por eso es que el Señor se humanó, porque por un hombre entró el pecado, entonces también por un hombre debía venir la salvación. Gloria a Dios. En el versículo 5 que leímos, dice la palabra de Dios: y como tuvieron temor, bajaron el rostro a la tierra. Y los dos hombres le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Muy de mañana fueron las mujeres el primer día de la semana, es decir, el domingo. Muy de mañana fueron, pero no fueron para constatar que el Señor había resucitado. Aún las mujeres les faltaba fe. Aún las mujeres, con todo lo que había sucedido, su fe se había cegado. Y no iban al sepulcro a comprobar que Jesús hubiera resucitado. Iban al sepulcro para preparar, según ellas, el cuerpo del Maestro que yacía muerto. Y fueron al sepulcro. Hoy hay millones de personas buscando la bendición entre los muertos, adorando a un Cristo muerto, adorando a un Cristo crucificado, adorando a un Cristo hecho de piedra, hecho de madera. Ellos guardan incluso una imagen de Cristo en sus iglesias, en la cruz, y lo sacan de vez en cuando, gloria a Dios, para llevarla por las calles de la ciudad. Gloria a Dios. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, que Él está vivo en el cielo y no necesita ayuda de nadie, no necesita ser cargado por nadie. Al contrario, ahora por su resurrección nosotros somos cargados y llevados en los brazos de nuestro Señor Jesucristo. Dice Jeremías: porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornaron, con clavos y martillos lo afirmaron, para que no se mueva. Derechos están con palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque no pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Dios. Grande eres tú y grande tu nombre en poderío. Porque nosotros no hicimos a nuestro Dios. Hemos entendido que Él nos ha hecho a nosotros. La Biblia claramente condena la adoración de los muertos. Y por eso mismo era necesario que Jesús se levantara de entre los muertos. Por eso era necesario que Jesús resucitara,
para que nosotros pudiéramos adorarlo, exaltarlo. Y nosotros, gloria a Dios, adoramos a un Cristo vivo, a un Cristo que vive y reina por los siglos de los siglos. En Brasil hay un templo, no sé, una imagen, una escultura grandísima, muy famosa en Sao Paulo. Y dice la leyenda que el padre que construyó aquel lugar hacía milagros. Y cuando murió, ellos colocaron su ataúd en un vidrio. Y la gente que iba a visitar a este hombre echaba dinero cuando visitaban este lugar. Y así fue como pudieron construir ese gran templo. Gloria a Dios. Pero la Biblia es clara. Y especialmente la práctica de hacer imágenes para la adoración es condenada por nuestro Dios. Por eso es que nosotros no adoramos a un Cristo muerto. Por eso es que nosotros no adoramos a un Cristo crucificado. Porque el Señor no se quedó en la cruz. Porque el Señor no se quedó en el sepulcro. Porque el Señor, aleluya, ahora vive, se levantó de entre los muertos, tomó la autoridad sobre el infierno, tomó la autoridad sobre la muerte y ahora vive y reina para siempre. Gloria a Dios. El sepulcro está vacío. Número 2. Buscaban al que vive en el lugar incorrecto. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Iglesia, busquemos a Dios en los lugares correctos. Hermano, busca a Dios en el lugar correcto. Porque el sepulcro está vacío. Me llama mucha la atención y me llena de sumo gozo que estos ángeles le dicen a las mujeres que se habían encontrado con ellos: no está aquí, sino que ha resucitado. Gloria a Dios. Y el sepulcro no fue abierto para que Jesús pudiera salir. Él tenía el poder para atravesar, como leemos en el libro de los Hechos posteriormente, en el primer capítulo y en los últimos capítulos de los Evangelios, que cuando el Señor resucita se le aparece a algunos discípulos, se les aparece a una mujer. Luego dice que estaban encerrados en un aposento y que estaban las puertas cerradas y que el Señor llegó. Porque Él tenía el poder, Él tiene todo el poder. Así que la piedra que había sido removida no fue para que el Señor saliera. La piedra había sido removida para que la gente pudiera comprobar que Jesucristo no se encontraba ahí. Gloria a Dios. El sepulcro no fue abierto para que Cristo pudiera salir, porque cuando fue abierto, el sepulcro ya estaba vacío. La resurrección de Cristo, la resurrección de Jesús, fue la prueba final de que Jesús es Dios. Que en Él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y no hay mayor interpretación a este pasaje. Que en Él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Se refiere a eso, a que todo Dios estaba en Jesús. Así que nosotros adoramos al único y verdadero Dios, que es Jesucristo. Dice la palabra de Dios en Mateo 28: pasado el día de reposo, al amanecer, el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque el ángel del Señor descendió del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Gloria a Dios. Luego Pablo lo confirma en una revelación por el mismo Espíritu de Dios: mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Iglesia, estamos de fiesta
Y el viernes tal vez lloramos. Y el viernes también, tal vez nuestro corazón se compungió, se entristeció. Pero hoy es un día de fiesta, porque nuestro Señor no está en el sepulcro, pues Él ha resucitado. Gloria a Dios. Y la diferencia entre el cristianismo y todas las demás religiones de la tierra está en la verdad de nuestro fundador. Está en la verdad inalterable de nuestro Salvador, que el sepulcro está vacío, que Él ya no está en el sepulcro. La India, que es un país con muchos habitantes, uno de los más poblados del mundo, más de 500 millones de personas adoran a zoroastrismo, y su profeta Zoroastro fue muerto, y miles de millones de personas van al sepulcro, a la India, a ver dónde fue sepultado este hombre, esta persona. En Asia, los budistas adoran a su profeta Gautama Buda, que también murió. Y aunque se han hecho imágenes de diferentes tamaños, de diferentes formas y posiciones, pero aún así la gente sigue visitando su sepulcro, donde yacen sus restos, donde están sus restos. Pero el único sepulcro que está vacío es el sepulcro de nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos hace diferentes a todos. Nosotros no adoramos a alguien que esté en un sepulcro. Nosotros servimos a un Dios vivo que ahora cuida de nosotros. Y con esto hay un mensaje. Y con esto hay un anuncio. El versículo 9 lo dice: y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Con alegría, hermano, con entusiasmo, las mujeres anunciaron que Jesús estaba vivo, que había resucitado. El Señor ya se los había dicho que esto iba a suceder, pero nadie creyó, nadie recordó las palabras del Señor, pues estaban todavía ofuscados por la muerte de nuestro Señor. Así que nadie creyó. Dice la palabra de Dios que los 11 le dijeron, o los 10 le dijeron que se callaran, que era mentira. Pero Pedro algo sintió en su corazón, que salió corriendo al sepulcro, y ahí pudo comprobar que el Señor Jesucristo ya no estaba en el sepulcro, sino que había resucitado para toda la eternidad. Hay esperanza entonces para nosotros, que hemos puesto nuestra fe en un Salvador vivo, en un Salvador todopoderoso. Dice Pedro, después de haber experimentado este acontecimiento de que el Señor había resucitado: bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para la resurrección de Jesucristo de los muertos. Pues Él mismo vio el sepulcro, pues Él mismo comprobó que Jesús había resucitado, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. ¿Cuántos queremos llegar al cielo? ¿Cuántos queremos experimentar lo que experimentó nuestro Señor Jesucristo? Porque la palabra de Dios dice que Jesús fueron las primicias, que no va a ser el único, sino que un día nosotros, al sonar la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Gloria a Dios. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Debemos, hermanos, entonces ser como aquellas mujeres que regresaron entusiastas,
que regresaron emocionadas, ya no tristes, sino gozosas, para anunciar que Jesús está vivo y reina por los siglos de los siglos. Debemos anunciar al mundo que nuestro Salvador no necesita ser llevado por centenas de personas por las calles de una ciudad, sino que es Jesús el que ahora nos lleva a nosotros, que es un Dios vivo que nos escucha, que es un Dios vivo que nos habla, que es un Dios vivo que nos mira, porque está vivo y reina para siempre. No como aquellos que tienen ojos y no ven, tienen oídos pero no escuchan. Gloria a Dios, porque no están vivos como nuestro Salvador. Nuestro Salvador escucha tus oraciones, escucha tus plegarias. Nuestro Señor Jesucristo ve tu condición, ve tu necesidad y suple tu necesidad. Y nuestro Señor Jesucristo está vivo y todavía seguimos escuchando su palabra y todavía seguimos escuchando su voz. Gloria a Dios, aleluya, porque es un Dios vivo, aleluya. Pero entonces debemos decirle esto a la gente. Y fue lo último que les dijo el Señor, pues estuvo 40 días después de que resucitó, apareciéndose a muchos. Y Pablo dice, y después a mí, el último, como un abortivo, me apareció a mí. El Señor les dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo va a ser para que sean testigos, para que le puedan decir a la gente que yo vivo y reino, dice el Señor. Para que puedan ir con la gente y le puedan decir que yo no estoy sepultado, que yo no estoy crucificado, sino que vivo y reino para siempre. Mi oración, hermanos, es que creamos que el Señor ha resucitado. Yo sé que lo crees, que era necesario que muriera por nuestros pecados, pero que no solamente con su muerte tenemos perdón de pecados, sino con su resurrección tenemos un día nosotros la esperanza de que resucitaremos y estaremos con el Señor en gloria, porque el Señor dijo, voy pues a preparar moradas, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y anunciemos, digámosle a la gente, digámosle al mundo que Jesús ha resucitado y que es el único Dios verdadero. Ponte de pie ahí donde estás y dile al Señor, gracias por tu muerte, Señor. Pero gracias también por tu resurrección. Y aunque muchos no lo creyeron, Señor, y aunque muchos se les olvidó que tenías que padecer, pero al tercer día ibas a resucitar, gracias, Señor, porque lo hiciste, porque siempre cumples tus promesas, porque siempre cumples tu palabra. Gracias, Señor, porque nuestra fe está bien cimentada, porque nuestra fe, Señor, está firme, de que era necesario que tú padecieras, de que era necesario, Señor, de que murieras, que era necesario que fueras sepultado, pero gloria a Dios que fue milagroso que tú resucitaras. Gracias porque ahora vives con nosotros. Gracias porque eres un Dios vivo que nos ve. Gracias porque eres un Dios vivo que ve nuestra condición, gloria a Dios. Y dice tu palabra que aún antes de pedirte algo, tú ya lo sabes, porque nos ves. Alguien muerto no podría ver. Gracias, Señor, porque escuchas nuestras oraciones. Gloria a Dios. Gracias. Y esto solamente lo puede hacer un Dios vivo, que escuche nuestro clamor, que escuche nuestras oraciones. Gracias, Padre, porque no solamente eso, sino que sigues hablando a tu pueblo, sigues hablando a tu iglesia. Gracias, Señor, porque resucitaste de entre los muertos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Nuestro deseo, hermanos, es que el Señor los bendiga. Sigamos animándonos unos a otros con estas palabras, como dijo el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Animémonos con esto. Vamos a resucitar un día como el Señor lo ha hecho, un día como hoy, hace 2000 años. Nuestro deseo es que el Señor les bendiga. Ponte de pie y recibe esta bendición. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga, hermano.